Bitcoin confirma el doble techo del que hablábamos ayer, ataca la parte inferior del canal, forma una falsa ruptura y deja la puerta abierta a un recorrido hasta los 25.800 más precoz de lo que pensábamos. En el vídeo de hoy, además de hablar de las noticias de última hora, haré un análisis de Bitcoin centrándome en el patrón intradiario y en la estructura de cara a los próximos días. El calendario económico de hoy sigue la tonalidad de esta semana que día sí, día también hemos estado constantemente escuchando hablar a diferentes líderes o miembros de diferentes bancos centrales, y es que volvemos a escuchar a funcionarios tanto del FOMC como del Banco Central Europeo, además de los líderes de los respectivos bancos centrales, Jerome Powell y Christine Lagarde. Muy atentos sobre todo a las 17:00 UTC+2, ya que será cuando Jerome Powell va a estar hablando. Ya habremos pasado con creces la apertura de Nueva York hace varias horas y es posible, estate atento en ese sentido, que el volumen forme un segundo pico debido a los intercambios provocados por las declaraciones de Powell. Literalmente no hay nada más en lo que centrarnos durante el día de hoy, al menos datos que puedan generar volatilidad dentro del mercado. Así que pasamos entonces a las noticias de última hora, y es que se espera que los líderes del G7 presenten un conjunto de medidas para aumentar la presión sobre Rusia, mientras, como ya sabes, sigue su invasión de Ucrania por segundo año. Ahora mismo están en Japón, es una reunión que se hace de forma periódica. Para esta reunión, como digo, de 3 días, en la que debatirán sobre el comercio internacional, la seguridad, etcétera, etcétera, los típicos temas. Esto es algo que se va haciendo. Las medidas, al final, lo que van a hacer es intentar ahogar más, si cabe, la economía rusa, ampliando, me imagino que controles de exportación para que su economía se resienta y de forma indirecta puedan soportar menos el peso de toda la inversión que requiere una guerra, porque al final es vehículos, comida, personal, armamento y todos los factores que la incumben, ¿no? Cambiamos de grupo, y es que la 15ª cumbre BRICS va a tener lugar del 22 al 24 de agosto de este año 2023. Aún queda un tiempo, pero bueno, ya podemos ir hablando de ella. BRICS, por si no lo sabes, son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y se trata de un grupo de economías emergentes, podríamos decir, que hace años ya que existe. El tema de la cumbre de este año gira en torno, punto número 1, a la Asociación para el Crecimiento, que es al final lo que les interesa. Punto número 2, el desarrollo sostenible. Y punto número 3, el multilateralismo. Al final, como digo, lo que les interesa es reforzar su autoridad, tanto de forma unilateral o individual como de forma conjunta. Básicamente para poder plantar cara a Estados Unidos, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, dejamos las noticias de última hora y vamos directamente a por el análisis de Bitcoin de hoy, en el que me voy a centrar en analizar la estructura que estamos viendo recientemente. Mantenemos un patrón aún, ahora lo veremos, en comentar los niveles que debemos vigilar, hay nuevos niveles en los que hay que focalizarse, y en desmentir, esto es muy importante, un patrón diario que es posible que os engañe o que os pueda confundir. Entonces, ayer formamos un doble techo, no es un secreto para nadie esta estructura de doble techo de la que estuvimos hablando. De hecho, comparamos esto de aquí justamente con un patrón que vimos en el oro en otra temporalidad, en temporalidad diaria. Aquí tenemos el mismo dibujo de ayer, pero misma estructura, un canal, doble techo, pasando por la parte máxima de la estructura, ¿no? Entonces, formamos este doble techo en el cual yo no entré. Os comenté que mi intención era ponerme corto, pero yo tenía el techo puesto desde el punto máximo de la vela. Muchos me habéis comentado que, al tenerlo de esta forma, os había permitido entrar. Realmente aquí se forma un muy buen patrón de agotamiento para poder poneros cortos y nada, felicidades por ello. Como digo, yo, como lo tenía de esta forma, no me puse en corto, pero yo es que también os digo, yo ya estoy corto en Bitcoin. Si venimos por aquí, sabéis que ya entré en corto justamente en el momento en el que el precio entró dentro de este rango diario e intradiario comprendido entre los 28.700 y 27.000 aproximadamente. Entonces, yo ya estoy corto, con lo cual tampoco tengo interés, de ir detrás del precio, ¿no? Entonces,
¿Qué es una estructura de canal? Sabemos cómo es una estructura de rango, sabemos cuáles son las partes importantes de un rango, las características de un rango, no vamos a entrar en ellas, pero ¿cuáles son las de un canal? Las de un canal, una de ellas es que puede durar de forma indefinida. Al final, un canal está comprendido por dos líneas paralelas. No es un hombro cabeza hombro, no es un triángulo, que hay un momento en el que se rompe, en el que se agota ya la figura, porque las líneas se cruzan o porque la figura es la que es, sino que el canal realmente puede seguir así. Y mientras no rompa la parte superior o la inferior, tú puedes estar moviéndote en forma de canal. La segunda es que cuando se rompe el canal, se ataca el inicio del mismo, ya sea un canal ascendente, como es el caso, o descendente. Y hay otra, y aquí es donde quiero focalizar, y es que normalmente las figuras tienen tres toques, la parte superior y parte inferior. Y si la figura es bajista, el tercer toque inferior es la ruptura, y si la figura es alcista, el tercer toque superior es la ruptura, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que normalmente la estructura es de este tipo. Tiene un movimiento impulsivo, luego tiene una parte como de acumulación, una parte intermedia y un último movimiento impulsivo. Entonces, si tú coges todo, tienes los toques en la parte superior y luego la ruptura, ¿no? Así es como se forma un canal base, un canal estándar, y si miráis libros de análisis técnico veréis que es muy similar a esto. Luego, la acción del precio pues desarrolla como tenga que desarrollar, pero la estructura básica es esta. Entonces, ¿podríamos decir que estamos manteniendo la estructura? Podríamos decir sí, porque tenemos esta parte superior, la parte intermedia, y ahora podríamos venirnos a la parte de arriba nuevamente. ¿Por qué no creo y por qué el movimiento que hemos visto recientemente, el día de ayer concretamente, me hace pensar o me hace dejar de creer cada vez más en esta figura de canal? Bueno, básicamente porque creo que está cogiendo más fuerza otra corriente. Al final, en el análisis técnico, tú puedes encontrar los patrones que quieras. Tú aquí puedes encontrar un hombro, cabeza, hombro, tú puedes encontrar lo que quieras, pero ¿qué tiene más fuerza? ¿Un hombro, cabeza, hombro o un patrón de canal ascendente con una ruptura, un pullback hasta la parte inferior del canal y una continuación? Pues tienes que entender, para poder adaptarte y poder predecir, tienes que entender cuál es la corriente que más fuerza tiene. Y uno de los problemas del análisis técnico es que es confuso. Y hay muchos momentos, como el concreto que estamos viviendo, que puedes estar entre dos elementos que son completamente compatibles o que son perfectamente analizables, pero solo uno de ellos tiene más fuerza que el otro. Y lo voy a desarrollar. Creo que ahora mismo, en vez de la parte superior y la parte inferior del canal, o del supuesto canal, lo que tiene más fuerza es lo siguiente, y es quitar esto de aquí, dejar esto un poquito más para atrás y marcar esta estructura de aquí. Una parte inferior, 26.600 más o menos, y una parte superior, 27.400 más o menos. Voy a eliminar esta, voy a hacer copy-paste y aquí ya tenemos las dos líneas paralelas, ¿vale? Entonces, creo ahora mismo que este soporte intermedio tiene un poder mayor que la posible figura de canal con una parte inferior, otra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué genera? Porque una cosa es ver un canal, lo cual es un patrón, pero otra cosa es ver una estructura. La estructura no es predecible, es la diferencia. Tú un patrón lo puedes predecir porque se repite. Definición de patrón, básicamente, podéis buscar. En cambio, una estructura no tiene por qué ser predecible, no, es una estructura, ya está, pues tenemos una estructura con dos líneas paralelas que adquiere la forma un poco de rango. ¿Sigue siendo una estructura bajista? Sí, pero anteriormente, con la disposición del canal, ¿qué pasaba? Que tú aceptas que si vas a la parte superior mantienes el canal, con lo cual nos podíamos ir a los 28.600 manteniendo la estructura del canal, el patrón del canal. En cambio, en un rango, ¿cuál es la característica del rango? Una de ellas, que se rompe una vez y que esa ruptura significa el escape. Entonces, en este punto, la variación, es muy importante que entiendas esto porque, primero, hemos pasado de un patrón a una estructura. Segundo, la estructura sigue siendo bajista, igual que era bajista el patrón, pero anteriormente, hasta ayer mismo, el romper por encima de los 27.400 implicaba continuar. Continuamos con el canal, perfecto, pues vamos a ver qué es lo que analizamos justamente ayer. Pero
Eso sí, la variación que hemos visto, el respetar de esta forma tan precisa los 26.600 y demás, genera que adaptemos todo y entendamos que esta ruptura por encima de estos niveles de aquí, lo que implica es única y exclusivamente un desenlace alcista de todo este movimiento. Con lo cual dejaríamos atrás el patrón bajista y volveríamos a focalizarnos y a mirar para arriba, 28.000, 29.000, 30.000 sin ningún problema. Muy importante porque dentro de esta ruptura entran pues, las bases de las rupturas. ¿Cómo tiene que ser una ruptura, ¿no? Una ruptura pues tiene que romper, tiene que cerrar y tiene que confirmar. Habrá que esperar también a ver una buena confirmación, una buena dilatación, un buen movimiento que deje atrás esto. Porque claro, lo que no podemos hacer es caer en esta de aquí. Falsa ruptura, pues bueno, fijaros este movimiento. Hay que asegurarse que dejamos atrás todo este movimiento. Hay que asegurarse que dejamos atrás todo lo que estamos formando, que es una especie de rango horizontal. Entonces, fíjate, porque vienen temas muy importantes ahora mismo, como si realmente cogemos y ponemos un gráfico lineal, podemos ver una disposición del precio mucho más tranquila, podemos ver una disposición del precio mucho más limpia, podemos ver una disposición del precio que nos permite entender, pues oye, que lo que hemos formado es un mínimo decreciente, y es lo que hemos formado. Voy a eliminar literalmente todos los dibujos, eliminar dibujos y eliminar los indicadores. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues bueno, lo que ha pasado es que Bitcoin ha hecho un mínimo decreciente respecto a los mínimos anteriores, que viene haciendo ya máximos decrecientes. Está en una estructura bajista, sigue formando una estructura bajista. Ahora bien, el escape por encima de los niveles que he comentado, lo que te genera es atacar directamente, ya no atacar las medias móviles, porque además la media móvil de 20 y la media móvil de 50 coinciden, si vengo por aquí, con estos niveles de aquí. Perdón, voy a ponerlo de otra forma. Vamos a ponerlo, creo que la tengo por aquí guardada, aquí está, fíjate. La media móvil de 20, diaria, que es esta línea de color azul, mantiene ese nivel, con lo cual la ruptura por estos niveles confirma también una ruptura por encima de la media móvil de 20, dejando atrás ese price action de impulso, pullback y continuación. Entonces, la estructura sigue siendo bajista, eso es así, pero cambia la forma con la que tenemos que analizarla. Y además, si cogemos el gráfico diario, puede generar confusión lo siguiente, y es decir, oye, pero si aquí tenemos una cuña, aquí tenemos, no es una estructura bajista, en general es una estructura alcista, porque si cogemos y hacemos así, esto es una cuña, la parte superior y la parte inferior de la cuña que la tenemos por aquí. Esto es una cuña, con lo cual es una estructura alcista, estamos en soporte y tal. La respuesta es no. Esto no es un patrón de cuña. Esto es un patrón que, oye, te compro la línea superior, te compro esta línea inferior que has marcado recientemente, pero esta línea inferior no puedes decir que es una cuña únicamente porque hemos tocado aquí y que ya estamos en soporte. Necesitas dos toques previos para decir que esto es un soporte. Cogiéndolo desde aquí, esto no es un toque. Esto es únicamente volatilidad previa a un movimiento alcista que no forma parte de una estructura de cuña. Esto no es una cuña en general. Que se puedan poner una línea en la parte superior y una línea en la parte inferior no implica que sea un patrón. Que el precio haga así y tenga forma de triángulo no implica que esto cumpla las bases y características técnicas para que pueda desarrollarse como un triángulo, como una figura de triángulo. Entonces, esto de aquí no es una cuña. El precio de Bitcoin luego puede hacer lo que quiera, o sea, me da igual. No es la valoración, no quiero valorar qué puede hacer. Pero sí que a mí justamente haciendo un análisis me salió marcar estas líneas, lo estuve analizando y evidentemente os lo pongo porque es probable que alguno de vosotros, igual que yo llegue a esa conclusión, también haya dibujado este patrón, pues ya comento el por qué no es una cuña, porque esto forma parte de una volatilidad previa o de un movimiento previo. Estos son patrones separados. Esto es un patrón, esto es un movimiento y esto es una disposición totalmente diferente, pero no es un conjunto en este sentido. Y una cuña está formada, ¿quieres ver lo que es una cuña? Una cuña está formada por un movimiento homogéneo, por así decirlo. Y nos venimos aquí, gráfico diario, y aquí vas a ver lo que es una cuña. Esto de aquí es una cuña, porque todo forma parte del mismo patrón. Todo forma parte de la misma estructura. El precio se levanta y empieza un agotamiento general. No forma un periodo de volatilidad aquí
y tú utilizas este mínimo para marcarte una cuña. ¿Entiendes? La diferencia es muy importante que entiendas esa diferencia porque cambia la estructura. Porque si tú percibes este patrón como una cuña, no estás percibiendo como un mínimo decreciente, pullback y posible continuación. Tú lo estás percibiendo como un patrón de, claro, es que estamos en soporte, pues ahora atacamos la parte de arriba. Si atacamos la parte de arriba, será porque hemos ido rompiendo los niveles de resistencia que he ido comentando y por este cambio de estructura que hemos podido determinar, ¿ok? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.